Entonces, en el salmo que leyó el hermano Luis decía, las cuerdas de amor cayeron en lugares deleitosos, y de cierto modo hay cuerdas ligeras y suaves que nos hacen percibir lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Pero también hay cosas que a veces nos acontece a nuestras vidas y acontece realmente para nosotros afianzar nuestro temple, ¿no? Nuestro corazón, de sernos fortaleciendo para que en los momentos de la tribulación en que realmente necesitemos la fuerza, busquemos a ese Cristo. Hay una historia pequeña que voy a asociarla de un pastor de ovejas, un pastor rudo de ovejas, no pastor espiritual, un pastor de ovejas, que tenía varias ovejas, y siempre hay esas ovejitas que se andan escapando, que se andan buscando los lugares más de pastos más verdecitos y se alejan de la manada, ¿verdad? Esas son las ovejas que nosotros podríamos llamar las mañosas, que se escapan, que se esconden, que se pueden ir, y que por ese desatino, de ese desacierto de esta ovejita puede venir algún animal y se la come. Entonces, ¿qué hace este pastor para retenerla junto a la manada? Para tenerla, al menos si es pequeña, para tenerla junto a él y para poderle darle protección, darle cariño, porque en las noches las ovejas se recogen en un solo lugar, ¿verdad? En el redil que se llama comúnmente. Entonces viene el pastor y esto lo hace físicamente. Dice que el pastor quiebra una patita de la oveja que se hace mañosa, de la oveja que anda siempre descarriada, de la que anda siempre lejos del redil, de la que no se quiere juntar con la manada. Dice que el pastor quiebra su patita, con mucho dolor para el pastor, más que porque es como su papá, ¿verdad? De la ovejita. Y también para la ovejita que siente ese dolor. Pero esto la oveja no lo entiende. ¿Por qué su amo, por qué su dueño le quiebra una extremidad? Sí, pero el mismo pastor cura y protege esa herida, para de este modo que esta ovejita, que con la experiencia que tiene, que con el dolor, con el pie arrastrando, no se mueva más lejos de donde puede estar su benefactor. Entonces, esa ovejita que una vez fue quebrada su patita, esa ovejita va a aprender que no puede separarse mucho de su dueño, de su pastor, de su guía. Sí. Entonces, esa ovejita va a aprender siempre a andar juntos, que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. La muerte de mi hermano me ayuda para mi bien. Sí, porque me da una lección. Porque me alecciona el Señor a través utiliza esa experiencia negativa, esa muerte para mi bien. Porque yo voy a ver que mi hermano que murió tal vez en el alcohol, que murió en la drogadicción, que murió por delincuente, le pegaron un tiro, eso me va a ayudar a mí ¿a qué? A reflexionar sobre ese error, sobre esa vida, y va a direccionar mi vida. De ese modo Dios utiliza estas cosas negativas también para mi bien. Amén. Porque además, aquí donde hicimos la lectura dice, en el verso 17, esta leve tribulación momentánea. Se murió mi padre, se murió mi madre, se murió un hermano, se murió mi hijo, se murió tu esposo. Igualmente, dice, toda esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea. A veces decimos, Señor, no aguanto el dolor, no puede ser, no podemos resistir y vivir sin nuestro ser querido. ¿Por qué, Señor? Es tan doloroso para nosotros. 16. Pero es una leve tribulación. Amén. Contando con todos los problemas y avatares de la vida que tenemos, es una leve tribulación y es momentáneo porque nosotros estamos en este camino, en este paso con la vida, es momentáneo. Dice la palabra de Dios que Él ha puesto en el corazón del ser humano eternidad. Somos eternos, amados hermanos. Somos preexistentes, porque en el inicio del Génesis dice la santa, bendita y eterna palabra de Dios, que Dios puso un soplo de vida en el ser humano, que Dios sopló físicamente, así físicamente, literalmente como se dice, Dios sopló vida. Nosotros venimos de la boca, de las entrañas de Dios salimos nosotros. En el momento en que Dios está en el Génesis dando vida a ese
pedazo de barro formado en la tierra y Dios soplando de sus propias entrañas. Nosotros tenemos parte de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos como esa sustancia de Dios en nosotros mismos, ¿verdad? Gracias al Padre. Por eso es que Dios nunca ha descuidado al hombre, nunca ha dejado al hombre solo. Y Dios siempre ha querido estar con esta criatura hecha con las manos de Dios mismo y con el soplo de Dios mismo. Y Dios ha querido estar siempre acompañándonos. El ser humano es el único ser humano que busca la felicidad. El ser humano es la única criatura que busca más allá de las estrellas. Y desde hace miles de años el ser humano observa las estrellas y mira con esperanza de que hay algo más allá, en su sufrimiento, en su dolor. ¿Quiénes de nosotros, aún dice en el Salmo 40, como recordaba la hermana Blanquita, aún en el Salmo 40, David se siente afligido y dice que desde lo profundo del pozo, de lo profundo, él miraba hacia arriba, porque solo cuando estamos en el pozo, cuando estamos en los problemas, cuando estamos en esas tribulaciones, nosotros es que miramos hacia arriba y decimos, Dios, necesito tu ayuda. Mi amado hermano, cuando estaba con su dolencia, mi amado hermano Ezequiel, usted mi hermano, cuando estaba en su aflicción, ¿a quién miraba? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los montes, dice. Aleluya. Amén. Hace referencia a los montes porque los montes son los cerros, las elevaciones. Dice que Jerusalén queda en medio de unas elevaciones de los montes. Amén. Es un pueblo que queda protegido, los montes nos dan la protección. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro para Israel viene de los montes, del monte santo de Dios. Aleluya. Al decir de los montes queremos decir que está en lo elevado, en lo más alto. Y por eso es que cuando nosotros estamos en el pozo de la desesperanza, cuando ya todas las aflicciones nos han agobiado, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay nada que hacer en nuestras vidas, en ese momento nosotros elevamos las miradas hacia los montes, hacia la eternidad, hacia lo etéreo, hacia las estrellas. Y de ahí viene el socorro, de ahí viene la consolación. Amén. De ahí viene la consolación, de ahí viene a nuestras vidas el tener paz y quietud. Sí, porque el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, allí está, de los montes viene nuestro socorro. Y esta leve, momentánea tribulación produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es esa momentánea tribulación lo que va a tener peso en la gloria eterna nuestra con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nuestra vida está escondida en Dios con Cristo. Está escondida nuestra vida, está protegida, pero son esta leve y momentánea tribulación en el mundo en que vivimos. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Cristo. Así le dijo a sus discípulos. Él no les dijo en el mundo van a tener sabiduría, no les dijo en el mundo tendrán sanidad, no les dijo que en el mundo tendrán días soleados, dijo tendrán tribulaciones. Esto quiere decir que nuestros días más son de invierno, nuestros días son de tormento, de resequedad, de sombra más que días claros. En el mundo tendréis aflicciones. Sí, aún Cristo. Y a veces yo digo siempre, si de Cristo hablaron, siendo un santo, siendo el Hijo de Dios, y hablaron tanto que los llevaron a la muerte. Amén. Pero recuerden que yo he vencido al mundo, dijo. Amén. Él se hizo carne para que nosotros podamos vivir. Y en reflexión a este versículo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros somos los beneficiados con esta tribulación. Sí, a veces decimos, no, es que Dios no nos puede desamparar y pensamos que tenemos firmado un contrato con Dios, aunque técnicamente nosotros hemos firmado ese contrato al aceptar a Cristo como salvación a nuestros pecados y a nuestra vida, ¿verdad? Pero nosotros parece que hemos firmado solo nosotros porque pensamos que Dios tiene que ser siempre nuestro Salvador, que siempre tiene que estar ahí, que te vas a caer, te pone la mano para que no te caigas, para que no tropieces. ¿No es cierto? A pesar de que nosotros eso lo hacemos en el bautisterio y lo hacemos reconociendo que Cristo es el dueño de nuestras vidas. Amén. Pero dice en este verso que esa tribulación justamente es la que va a producir en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Porque no va a decir Dios, dice que Dios no viene solamente por el justo y por el desamparado, porque Dios viene también por el pecador. Y te va a decir, tú tuviste tribulaciones, pero ¿qué hubo en tu fondo? ¿Qué hubo en tu lugar último? ¿Estuvo la roca que es Cristo o estuvo la arena? Amén. Amén. Tanto el que está en la roca como el que está en la arena van a sufrir tormentas, van a sufrir tempestades, van a tener problemas. Amén, amados hermanos. Amén. Porque esa es la vida. Cuenta, pasaré todos los días por debajo de ese árbol sin tomarle en cuenta. Así es, Un árbol amén. más. Pero si yo veo unos aguacates jugosos, grandes, listos para apetecibles, le voy a tirar palos hasta tumbarle los frutos, ¿no es cierto? Aleluya. Y eso es lo que nos pasa a veces. Decimos a veces, ¿y por qué será que cuando estoy en Cristo, acepté a Cristo y se me vienen los problemas? Que mi hermana de carne me dice, ay, esta ya se hace la hermanita. Ay, qué sé yo, mi pariente, mi vecino, dice, ay, ahí está la santa. Y a veces porque estamos haciendo el camino del bien, porque estamos cumpliendo con las cosas. Aún a Cristo le dijeron, y este no es el hijo del carpintero, como haciéndolo de menos. Amén. Y aún en su tierra él no hizo, dice, ni un milagro por esta desaveniencia. Y el mismo de la boca de Jesús ponen los evangelistas, y cuando él dice, no hay profeta en su propia tierra que sea Aleluya. venerado. Amén. ¿Cierto? Y él fuera de Galilea, fuera de Nazaret, hizo todos los milagros, porque en su tierra nadie daba un céntimo por él. Así es que no esperemos tal vez que nos den gratificaciones, que digan, ay, el hermano es pero un crisol de bondades. Amén. Amén. Sino solamente esperemos la gloria eterna. Y esas tribulaciones que tenemos hay que saber sobrellevarlas. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Son eternas. Esas Gloria que a no Dios. se ven. Porque lo que se ve, ¿a qué se espera? Dice la palabra de Dios. Si lo que se ve ya se tiene. Es la Más hoja. lo que no se ve, Las esas son las hojas. cosas que nos van a servir para nuestra alma que tampoco se ve. Amén, amados hermanos. Amén. Esa ha sido mi pequeña reflexión y que busquemos. Romanos 12:12. Romanos 12:12.